Les decía que América TV y América Radio patrocinan la llegada a Miami de las obras de uno de los grandes escultores contemporáneos. Es un escultor costarricense, Jorge Jiménez de Heredia. Después vamos a ver dónde sale ese título. Ha estudiado en las mejores academias de Italia, ha sido el primer latinoamericano con una obra suya en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en el mismísimo Vaticano. De hecho, sus obras, muchas de ellas monumentales, como están viendo, han sido expuestas en un sinnúmero de capitales importantes alrededor del mundo. De Heredia está con nosotros aquí en el estudio y nada más y nada menos que de la mano de quien ha hecho posible esta magnífica exposición en Miami, que es nuestro presidente Carlos Vasallo. Maestro, bueno, muchísimas gracias por venir hasta acá, es un gustazo, y por venir a Miami y por traer su obra. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a Carlos Vasallo, que la última vez estuvo aquí el día de mi cumpleaños y todo el mundo me habla. Dice, hoy anuncié, Vasallo va a estar, y me dice, pero ya pasó un año, no ha pasado un año. Le encantó a la gente ese programa, ¿no? Sí, y el sí. gesto también les pareció maravilloso. Sí, a mí todo el mundo me lo recuerda, pero lo importante, Juan Manuel, del día de hoy es celebrar, conmemorar la llegada de esta exposición a la ciudad de Miami. Me gusta contar la historia porque es la parte interesante para la gente. El maestro Jiménez de Heredia nunca había expuesto en Estados Unidos y había expuesto en Europa y en otras muchas partes. Y yo tengo ciertos negocios en Costa Rica y un íntimo amigo que es muy amigo de él me llevó una vez a visitar una primera vez y me dijo, este escultor. Yo rápidamente, que me creo tan inteligente, fui a Google, sí, Orlando, y me fui y leí y descubrí que era el escultor más importante del mundo volumétrico por volumen hoy día. La verdad es que es él. No hay nadie que haga este tipo de volumen, y menos en mármol. O sea, el mármol ya es una salvajada. Entonces, me llevaron a su casa, que es un museo. Se me puso la cara así de envidia. Tenía todas las esculturas puestas en una zona. Está concebida por él, porque también es arquitecto, y me decía que la luz tenía que entrar por allí para que diera no sé dónde. Y yo dije, a mí esto no se me ocurriría nunca, ¿no? Y entonces me dijo, y mi ilusión es ir a Miami. Ya lo he tratado y me han retachado 2 veces. Digo, ¿pero por qué? Dice, no sé, pero yo quiero llevar las esculturas a Miami. ¿Y dónde? Dice, pues a mí me gustaba mucho ese sitio ahí frente al mar que se llama el Bayfront Park. Y yo le dije, bueno, pues dame unos días y yo trato de coordinarlo. Y vine con Carollo, que es el presidente del Bayfront Park, de la comisión, y le dije, Joe, tenemos que hacer una escultura al aire libre aquí grande. Y me le enseñé las esculturas, le impresionaron y me dijo, ¿cuánto cuesta? Y le dije, nada. Dijo, entonces tenemos trato hecho. Tremendo, ¿no? Qué maravilla. Y se inauguró, ayer se inauguraron. Ayer se inauguraron, y a partir de ahí ha sido coordinar, pero todo el trabajo del maestro de Heredia. No solamente es un artista, no solamente es un artesano, porque lo que hace es artesanía a tamaño volumétrico gigantesco, sino que además tiene otra inmensa virtud. Acompañado de su mujer, que es detrás de todo gran hombre, siempre hay una mujer, y de vez en cuando se ponen delante, pero en este caso va detrás. Y han conseguido coordinar asombrosamente la llegada de infinidad de containers que han tenido que traer 20.000 kilos de esculturas, y todo lo coordina él, lo arma, han escogido el sitio donde debe ir cada escultura, y es asombroso el sentido que él tiene. Claro, yo pensaba, y ya le dejo hablar, que ¿qué galería va a poder poner estas obras? O sea, ¿en qué espacio cerrado se puede hacer? Entonces, su visión no es solamente hacer las obras, sino además decir, necesito espacios donde las obras puedan convivir con la naturaleza para que mis clientes lo entiendan y, sobre todo, el público las pueda apreciar. Qué bien, ¿no? Qué maravilla. Previamente, que nos conocimos antes de empezar el programa, yo le había comentado que siento una admiración por ese movimiento artístico que en Costa Rica hace ya varios años que surge, a pesar de ser un país tan pequeño, una cantidad de pintores, mujeres pintoras también importantes, pero el maestro fue vanguardia, ¿no? Porque te fuiste a Italia, ¿a qué edad? Muy joven. Sí, cuando teníamos 21 años. 21 años. Sí, nosotros vimos un pequeño articulito así en el periódico, se llama el periódico La Nación, que es el periódico principal periódico de Costa Rica. más importante.
había un párrafo que decía: la Embajada de Italia da becas para ir a estudiar las técnicas del mármol. Y con ese párrafo yo llamé a la embajada italiana y me dijeron: presente sus documentos, su material. Lo presentamos e inmediatamente nos otorgaron una beca que duraba solo 7 meses para irnos a Italia. Cuando habla en plural, ¿qué habla de eso? ¿Ya estaba casado? Sí, yo me casé con mi Jovencito. esposa, nos casamos y nos fuimos para Italia. Nació casado. Fue todo ¿Ah, sí? una Nació casado. Yo creo que yo he descubierto que nació casado. A la Academia de Bellas Artes de Carrara, ¿no? Sí, a la Academia de Bellas Artes de Carrara y después la Facultad de Arquitectura en Florencia. Terminados los 7 meses, teníamos el boleto de regreso, mi esposa y yo. Nos vimos en la cara y dijimos: ¿qué hacemos? Los agarramos y los rompimos y dijimos: ya no nos podemos regresar. Y nos quedamos. Nos habíamos ido solo con $200 en el bolsillo y una infinidad de sueños. Y eso fue una lucha inmensa al inicio para poder ella estudiar historia, yo estudiar arquitectura además de escultura, terminar nuestra formación académica y después realizar toda la carrera como escultor. Ahora, varias dudas porque uno desde niño oye hablar los mármoles de Carrara, ¿de verdad tienen una calidad? Estoy hablando ya de la piedra distinta. Sí. ¿Por qué son famosos los mármoles de Carrara, además de por estar en Italia? Sí, son famosos porque los grandes artistas, Miguel Ángel, Bernini, y todos los que trabajaron los grandes mármoles fueron a Carrara. Carrara tiene una capacidad, existen 350 canteras. ¿Ah, sí? Y toda la montaña, ¿cuántas especies de mármol hay? Hay como 5 especies de mármoles, más o menos. ¿El Vaticano entero está hecho de mármol de Carrara? Sí, el Vaticano no entero. El Vaticano está hecho con un travertino cerca de Roma, pero las esculturas tienen que ser realizadas en mármol de Carrara. Hay un artículo en el 1707 que establece que todas las obras que se van a colocar en la Basílica de San Pedro tienen que ser del mármol estatuario. Es decir, en Carrara, en las 350 canteras hay un mármol un poquito gris, el otro un poquito más blanco, el otro gris, y existe el estatuario, que tiene un color como hueso, que es el que buscaba Miguel Ángel. Y lo buscaba por una razón muy sencilla, porque él había participado en la excavación en 1503 de la escultura Laoconte, que después Julio II la cogió para fundar los museos vaticanos, pero le dio a Miguel Ángel, digamos, el trabajo de seguir la excavación arqueológica de esa escultura. Y tenía un mármol blanco, que es el mármol de Grecia. Y él andaba buscando ese tipo de mármol en Italia y lo encuentra en un sector muy pequeño de las canteras de Carrara, en un sector que se llama Torano, que es donde yo voy a tratar de buscar un mármol que se parezca, que es el color hueso blanco, que nosotros lo llamamos mármol estatuario, no mármol ordinario, ni mármol bardilio o los otros tipos de mármol, sino ese mármol color hueso que se parece al mármol griego. Entonces yo trabajo, o sea, el mármol griego que lo importo de Grecia, pensando también en que además de la calidad era el que buscaba Miguel Ángel, y después el mármol estatuario. Ahora, la idea de que cuando uno no sabe nada de esto ni ha leído, era a lo mejor que una escultura importante como el David son piezas que va pegando, ¿no? Pero la idea de que tú tienes una piedra y que cuando das con el cincel y el martillo, si das en el lugar equivocado, ¿qué haces? No, si uno da en el lugar equivocado, la tiene que hacer más pequeñita. Porque tienes que ir automáticamente. Todavía hay una opción. Todavía existe la opción. Hay que hacerla más pequeña en el bloque, porque los bloques cuestan muchísimo dinero, más hoy que nunca. En el periodo de Miguel Ángel era complicado, sumamente complicado, sacar las piezas de las canteras. Y moverlas.
y moverlas. Hay una historia muy interesante que Miguel Ángel, cuando Julio II le pide de crear la tumba, Miguel Ángel piensa en 43 esculturas para crear la tumba de Julio II. Al final termina, después de 40 años, haciendo solo 5 esculturas para esa tumba. Fue el gran problema de Miguel Ángel. Sin embargo, él compra casi todos los mármoles y no los termina. Son los famosos esclavos que están en la Academia de Florencia. Son las esculturas no terminadas para la tumba de Julio II. Y hay una historia muy interesante porque... Que me la va a contar ahora cuando regresemos, porque yo quiero compartir con el público la idea de que estamos ante el primer escultor latinoamericano que hay una escultura de él en el Vaticano. Y también quiero, ya que sabe tanto de la escultura italiana, saber si es verdad esa anécdota de Donatello y la Puerta del Paraíso, ¿no? Sí. Sobre la escultura. Vamos a conversar un poquito de eso. Estamos con Carlos Vasallo, que ha hecho posible que tengamos un escultor de esta categoría en una exposición que usted, le vamos a decir cómo puede ir y cómo puede disfrutar de ella. No sé si gratuitamente. Gratuitamente. No, absolutamente gratuito. El parque está abierto desde primera hora de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Es el Parque Maurice Ferré. Está entre la Miami Arena, sí, pero está entre la Miami Arena y el Museo Pérez, al lado de la 195. Entonces es totalmente gratuito. La noche se cierra porque el parque se cierra, que no tiene iluminación por problemas de seguridad, y además las esculturas hay que disfrutarlas a la luz del día y con el paisaje y como han sido colocadas. Es totalmente gratuito, es inmersivo, es para todo el mundo, pueden ir los niños, disfrutar, jugar en el parque, y sería una frustración para todos los que hemos participado que eso no fuera la primera gran exposición al aire libre monumental de la historia de Miami, que la ciudad nos responda como deba. Vamos a una pausa, regresamos. Continuamos aquí conversando con Jorge Jiménez de Heredia, escultor y arquitecto que ha tenido la gentileza de traer sus obras monumentales a Miami, de la mano de Carlos Vasallo, presidente de América Radio y de América TV. Ahora, fíjate, mencioné radio primero que TV. No, tienes mucho peligro. Mira, déjame, aprovechando que está esta pieza aquí al fondo monumental, ese es el mármol más grande que el maestro ha sacado de Carrara, 80.000 kilos. Entonces, es una pieza de 3x3x3. 350 por 350 por 3. O sea, es 350 por 350 por 3. Y necesitó... ¿Y esa la trajo a Miami? No, esa pieza la tuvo que trasladar de Carrara a su taller y ponerla en el taller. Y entonces, yo siempre le digo, y cuando te enfrentaste a ella, ya cuando la viste, o sea, ¿cómo haces para empezar a pensar qué hacer con ello, no? Porque al final, él haga lo que haga, acaba en una mujer. Empieza y acaba en una mujer. Termina y acaba en una mujer. Así que 80.000 kilos para desarrollar esa escultura. Yo lo que noto es una influencia, es un atrevimiento ya mío, jugando a crítico, ¿no? Del arte precolombino de Panamá, Costa Rica, del tema de la maternidad, que veo que es un tema muy presente en las comunidades indígenas de esos países, porque hay quien te dice, no, Botero. Yo creo que todo esto es anterior a Botero, ¿no? El no volumen, tiene nada que ver. Sí. Yo no le veo ninguna relación, ¿no? No hay una relación. Mis esculturas son esféricas, no son gordas. Hay una diferencia. Hay una diferencia conceptual, que es que toda mi obra se inspira en las esferas precolombinas, costarricenses y todo el mensaje antropológico del ser humano que está en la esfera. Nuestras culturas, todas las culturas chibcha se llama, que es la cultura intermedia, que no tiene que ver nada ni con la maya, ni con Mesoamérica, ni con la cultura andina, que fue la cultura que se desarrolló en Colombia, Panamá y Costa Rica. Es una cultura intermedia que tuvo una cosmogénesis completamente diferente y vinculaba no a la pirámide, sino a la esfericidad, a la circularidad, porque era la manera de entender el mundo. En Costa Rica no hubo sacrificios humanos, no había necesidad. Es decir, todo se entendía a través de la esfera, se entendía que somos
fruto de contrarios, y estos contrarios deben ser unidos, y la esfera es el elemento que une los contrarios. Ya está toda la parte filosófica, la parte profundamente espiritual que está en todas mis esculturas. Si usted ve, esto es una esfera, no es una figura inflada. No es una gorda. ¿No? ¿Cómo? No es una gorda. No, un gordo. No, porque la gente dice los absolutamente. gordos de... No, ¿sabes por qué lo identifico? Porque yo viví en Panamá y conocí el arte precolombino de los guaymíes, Sí. de los indios cuna, y rápidamente Sí, digo, aquí hay lógicamente. algo de ese recogimiento maternal. Sí. Tan- Mi obra, nosotros somos, todos los latinoamericanos, somos una cultura híbrida. Tenemos dos grandes civilizaciones, la civilización europea y la civilización precolombina. No podemos separar una de la otra. Nosotros somos un gran proceso de unión de esas dos grandes culturas. Y esa hibridez hace que el latinoamericano pueda hacer un tipo de arte que no lo puede hacer el europeo. Porque si usted ve en estas obras, no puede tener una relación directa con Miguel Ángel, con Donatello, con Rafael, pero ahí están Donatello, Miguel Ángel y Rafael. Sí, pero hay un punto aquí muy importante que yo estoy aquí para clarificar, porque tú eres espiritual y yo soy práctico. Entonces, yo tengo la obligación de poner esto para que la gente lo capte. Y no hay nadie, ningún escultor vivo en este momento, que haga obra de este tamaño que no sea por encargo. Porque le digan, esto lo vamos a hacer para esto, para esta entrada del edificio. Tienes obras de Calder, que son metales que se hacen a tamaño pequeño y las funden a tamaño grande, y de tantos otros artistas. En México está Sebastián, que está en muchísimas plazas, que es lo mismo, es metal, que se va pegado y parten de una pequeña estructura y lo hacen. El tener la imaginación, el desarrollo, la fuerza, la voluntad de tener todas estas esculturas hechas por el placer de hacerlas. ¿Cuántas piezas almacenas tú entre Carrara, que se llama también Pietrasanta, y Costa Rica, y San José, de Heredia? Piedra Santa. Puedo tener unas 200 obras, ¿no? O sea, es decir, tiene 200 obras que ha hecho en avanzadilla por el gusto de hacerlas, pero nadie se las ha encargado. Y ha comprado mármol y ha fundido, que tiene un costo elevadísimo, solo por el gusto de tenerlas. Y yo le estaba preguntando al maestro, un poquito antes de empezar, tiene más de 400 piezas distribuidas por todo el mundo. Y esa voz que él usa, cándida, espiritual, didáctica, está en la voz cuando tú explicas las esculturas en el Q. O sea, cada escultura tiene con el teléfono, lo puedes abrir. Ahora ahí en Miami. Sí, en cada escultura, y puedes seguir la explicación del motivo, la razón, el porqué, y te lo cuenta el propio maestro. ¿Es así? Sí, sí, así es. Es decir, la idea con esta exposición es de hacer un museo al aire libre, en donde se pueda tener toda la información, como que si uno estuviera dentro de un museo con el propio teléfono. Se pasa el QR por las 14 grupos escultóricos que tenemos ahí, y hay una información de 30, 40 segundos que sintetiza los motivos de inspiración que me han llevado a realizar estas obras. Y además existe una museografía urbana, que son unos paneles, unos tótemes que nos sirven para guiarnos, informando quién es el artista, el porqué de la exposición, en fin, esas informaciones elementales que uno encuentra en un museo. Entonces ahí es como estar en un museo, pero en un museo con un paisaje extraordinario y gratis. Es decir, no hay que pagar nada. Sin pagar puedes tener la información, puedes ver las obras, puedes acariciarlas, puedes hacer todo un recorrido, ves la bahía, ves la naturaleza, los edificios. Hay una armonía en ese parque y que fue un motivo de inspiración para construir la museografía que había que hacer entre esculturas y paisaje. Forma parte de mi formación arquitectónica encontrar los puntos exactos para que la arquitectura crea un espacio virtual entre la naturaleza y la arquitectura. Ahora, disculpe, Carlos, porque dice, bueno, estar en Miami es importante, pero estar en el Vaticano, que tu obra, y eso se quedó pendiente, y quiero que cuando regresemos de la pausa, esté junto a las obras
de los grandes escultores del Renacimiento y posterior y anterior. Quiero que me cuentes, tiene que tener un significado, además de la mano nada más y nada menos que de Juan Pablo II. Pero fíjese, aquí tenemos una frase en esta altura del programa todos los días, es un segmento que hemos creado, y quiero aprovechar que usted es escultor y arquitecto para ver si el público adivina de quién es la siguiente frase. Nos habíamos quedado con una pregunta, aprovechando que nuestro invitado, además de escultor, es arquitecto, que dice que la arquitectura es escultura habitada. Y la frase es nada más y nada menos de que Constantin Brancusi, que fue un escultor y pintor y también fue fotógrafo romano, yo creo que vivió muchos años en Francia, autor de unas columnas muy famosas que le decían las columnas infinitas, ¿no? Ahí vemos una de ellas, ¿no? No sé si está de acuerdo usted como arquitecto y escultor o es una frase buena para nada, que la escultura es la arquitectura es una escultura habitada, una casa es como una escultura. Sí, no, yo pienso que la casa es la escenografía para poder recitar la comedia de la vida. Yo creo que cada uno de nosotros construye la casa y pone los objetos para poder recitar en este viaje la comedia que queremos recitar. Esa es como arquitecto, mi sensación de la arquitectura. No siempre es una escultura habitada. Claro, depende, ¿no? Depende. Si hay esculturas, hay arquitectura como la de Le Corbusier, en algún momento sí es escultura habitada. Sí, Joy Wright, pero son excepciones, ¿no? Pero no en todos los casos. Es decir, la arquitectura vernácula que es la arquitectura que no hicieron los arquitectos, es un espacio para poder habitar, pero no es una escultura Sí, cuando es demasiado habitada. Funcional también Sí. deja de serlo. Sí. Cuénteme cuán importante tiene que haber sido que el propio, su santidad, el Papa Juan Pablo II, le pidiera una escultura para un lugar, es la meca de los escultores, ahí están todos, ahí está Miguel Ángel, ahí está Rafael, ahí está... Está un nicho de Miguel Ángel, que es donde yo coloqué la escultura. Miguel Ángel lo construyó con sus propias manos entre 1544 y 1564. Es una de las últimas obras que hace Miguel Ángel antes de morir, porque él no ve la cúpula hecha. O sea, a ver, ese nicho donde está su escultura... Lo creó Miguel Ángel Buonarroti. O sea, que es una obra dentro de la obra. Exacto. Y esto es... San Marcelino de Champagnat. Ah, claro. Le cuento un poquito la historia, porque es una historia interesante. Se acercaba el jubileo del 2000 y Juan Pablo II había hecho santo Fray Angélico, el famoso pintor del Renacimiento. Y lo había hecho el santo de todos los artistas. Y él crearon un premio que se llama el premio Fray Angélico, que se lo dan a un artista que no es religioso, pero consideran que tenga espiritualidad. Estos son los bocetos que usted hizo para la obra, ¿no? Sí, son todos los bocetos de integración entre el nicho de Miguel Ángel y la escultura. Porque veo que usted es un gran dibujante también, ¿no? ¿Se puede ser un buen escultor sin ser un buen dibujante? Es una pregunta muy vieja, No, yo sé. La escultura es dibujo, al final Claro. es dibujo en 3 dimensiones. Mira que no dije pintor, Sí. dibujante. Yo lo he visto por ahí en algunos videos dibujando. Ahí se ve cómo se integra perfectamente, y estos son mis estudios de arquitectura con el nicho de Miguel Ángel. Bueno, Hay una historia muy interesante. Virgilio Noé, que era el cardenal de la Basílica de San Pedro, se llama el presidente de la fábrica de San Pedro. Un día me dijo, tenemos que hacer esta escultura que quiere Juan Pablo II. Dice, pero si nos equivocamos, a mí me cortan la cabeza y usted pasa mal en la historia. Entonces le dije, bueno, yo he hecho un proyecto muy simple, muy sencillo, porque Miguel Ángel quería una basílica simple y sencilla. El proyecto que existía anterior, él lo destruye completamente, bota todo y hace un proyecto mucho más simple. Y tenía un pedazo de papel y se lo arrugué. Y le dije, ¿sabes que simple quiere decir sin pliegues? Y complicado quiere decir con pliegues. Entonces se lo volví a estirar
Y le digo, ahora usted puede leer bien lo que está dentro de este papel. Sí, porque ahora es simple, simple. La escultura era simple, el nicho era simple. Y por lo tanto se integra perfectamente. ¿Y está afuera? O sea, está caminando, ¿puedes verlo? Sí, está frente a la plaza de Santa Marta. El transepto de la iglesia queda viendo a la plaza de Santa Marta, que es donde hoy está el Papa Francisco. Papa Francisco, cuando yo lo encontré, él me dijo, fue usted el que hizo eso que veo todos los días. Y es esa gran escultura que mide 5 metros 35, 20 centímetros más grande que el David de Miguel Ángel, solo para tener la dimensión del tamaño de esa obra, y que está colocada en ese nicho que Miguel Ángel lo hizo con gran cura, porque él fue el presidente de la fábrica de San Pedro entre 1544 y 1564, cuando él muere. Carlos, él no logra ver la basílica terminada. Que Carlos no nos ha traído, o sea, la élite de la escultura mundial en Miami. Yo creo que vale la pena que el público lo entienda, ¿no? No, yo es sencillamente, repito, el más grande escultor vivo en este tipo de dimensión. Tiene esa maravillosa virtud de poder ser disfrutada al aire libre, para toda la familia, en compañía. Hay un parking perfecto a la llegada, se entra directamente al Maurice Ferré Park, que además es un parque emblemático porque Maurice Ferré fue el primer alcalde de la ciudad de Miami latino, era de Puerto Rico, pero se puede considerar cubano, y es un parque emblemático donde pueden llegar con el coche, estacionar y empezar la caminata. Pueden entrar directamente por el paseo y ir caminando también hasta el final. Pero esto es una oportunidad única, porque no es fácil hacer esto, no es fácil traerlo, el esfuerzo que él ha hecho es monstruoso y tiene que ser visto por la mayor cantidad de gente posible, si hay que comunicárselo a la gente qué es lo que tenemos. Y yo estoy tan interesado en esto que por mi lado me he emperrado ahora tengo el capricho de que esto vaya a Washington y poner una en la Casa Blanca. Pues bien, vamos a hacerlo, vamos a cuando regresemos de la pausa decirle hasta cuándo puede usted disfrutar del arte de este gran escultor, por cierto, de Heredia. ¿Usted es de Heredia? Sí, yo soy de la ciudad de Heredia. De la ciudad de Heredia, digo, sí, porque... No hay tiempo hoy para contar su historia desde jovencito en Heredia, pero también... Volvemos. Es otra historia apasionante. Muy bien. Jorge Jiménez de Heredia, gran escultor, nos trae su obra y la tenemos hasta el 31 de marzo. El público, ¿cómo convidamos para que disfrute de este...? No, el público lo que tiene que hacer es acudir en masa, repito, hay un parking perfecto a la entrada, no les van a cobrar nada, es una atención maravillosa la que existe de seguridad de todo el mundo está encantado en el parque con la exposición, todo el mundo le dice, cuando le ve maestro, 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 yo ayer llegué y me asombré al verle que ya estaba en comunicación hasta con los mendigos y con la gente que andaba por el parque. Por lo tanto, señores, no dejen de ir, acudan, aprovechen, aprendan, enseñen a sus hijos, enseñen a la familia. Es muy difícil, en la historia de Miami nunca se había conseguido tener una escultura 14 como estas al aire libre y poder disfrutar de ellos. No pierdan la oportunidad y, por favor, no dejen de ir. Cómo no. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Maestro, me sumo por supuesto, que aquí estamos todos aprendiendo. Solo le falta a usted ir ahí al Parque Maurice Ferré, al lado del Bayfront Park. Es un disfrute, porque además el lugar es precioso y el fin de semana va a haber un tiempo espectacular. Nos vemos a continuación, TN3. Buenas noches.